Hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Iván Balabarca transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, para ti que nos escuchas semana a semana en este repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos disfrutando de una lección maravillosa en este trimestre. Hoy día vamos a repasar la lección número 8, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, correspondiente para el 25 de febrero de 2017. Vamos a invocar la presencia de Dios para que nos acompañe. Querido Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu hijo, por tu hija que escuchan este repaso de la lección. Amado Señor, cuida de él, cuida de ella, cuida de sus seres amados. Señor, permítenos identificar cuáles son, Señor, los dones de tu Espíritu que quieres que empleemos para el avance de la obra en esta tierra. Acompáñanos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amiga, mi amigo, el estudio de la semana se centra en un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Unidad en la diversidad. ¿Sí? Mira lo que habla aquí, se repite 3 veces la palabra diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Los dones son herramientas que el Señor te da, y son diversas herramientas. Ministerios son servicios, quiere decir que son diversos ámbitos en que podemos usar esas herramientas. Y también hay diversidad de operaciones, es decir, hay diversas formas de utilizar las herramientas. De tal manera que el Señor ha dejado para su iglesia una cantidad enorme de herramientas, una cantidad de campos diferentes donde aplicar las herramientas y la libertad de poder utilizar las herramientas para el avance de la obra con libertad. Quiere decir que somos unidos en la diversidad, ¿ok? ¿Pero cuál diversidad? Pues la diversidad que se une en dar el mensaje de Dios a un mundo caído, ¿ok? El apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, de tal manera que nada os falta en ningún don. Entonces, los dones espirituales son otorgados por medio del Espíritu de Cristo para edificación de la iglesia. Ojo, ese es el objetivo final, la edificación de la iglesia. Ten en cuenta eso, ¿ok? Ahora, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu se diferencian. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu, que estudiamos la semana pasada, son el camino en el que anda el cristiano, ¿ok? Mientras que los dones del Espíritu son las acciones del cristiano mientras va por ese camino. Los dones espirituales, es decir, las manifestaciones, no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad. Si no, tú ves ahí la historia de Balaam, no necesariamente se actúa, las acciones, las operaciones, no necesariamente dicen que este o este otro están andando conforme a la voluntad de Dios o conforme están muy cerca de Dios. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Son herramientas que Dios da para que edifiquemos la iglesia. Dios utiliza esas herramientas por amor de la iglesia. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando tú ves los dones espirituales, generalmente se hace una referencia al amor.
Inmediatamente después de de Corintios 13, de 1 Corintios 12, viene el capítulo 13 que habla acerca del amor. ¿Ok? Efesios 4, 11 al 13 viene seguido de los versículos 15 y 16 que son una referencia al amor. Y luego en Romanos 12, 3 al 8, que es una lista de dones espirituales, en el versículo 9 y 10 también se habla del amor. Entonces, los dones son dones que Dios da por amor. ¿Pero por amor a quién? Por amor de la iglesia. Entonces ahora entramos a un tema de mayordomía, es decir, de servicio a Dios y a su iglesia. ¿Recuerdas cuando Pablo perseguía a los cristianos y el Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco y él cae de su caballo? ¿Qué le preguntó Pablo a Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y entonces Jesús le había dicho: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A Jesús o a la iglesia? Exacto, a ambos. Pablo estaba persiguiendo a ambos. ¿Por qué? Porque al perseguir a la iglesia, estás persiguiendo a Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, queremos que tú y yo entendamos que nosotros, al servir a la iglesia, estamos sirviendo a Cristo. ¿Sí? Y Dios te ha dado dones para hacer eso, herramientas, ámbitos en los que tú vas a poder desenvolverte para servir mejor al pueblo de Dios. Ten en cuenta eso, no lo olvides. Ahora, vamos a leer qué dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice así la Biblia: para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo es eso? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Jesús no solamente te salva, sino te capacita para vivir. En los dones espirituales están involucrados no solo el Espíritu Santo, sino la persona de Jesucristo. Es, en otras palabras, la forma en que Cristo se manifiesta. ¿Para qué? Para que su iglesia sea edificada. Y te está contando contigo para que tú ayudes en ese proceso santificador. Mira qué dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Yo no puedo estar andando por ahí envidiando las habilidades de otros, porque a ti mismo el Señor te dio habilidades y dones que debes emplear para el avance de la iglesia. El problema está cuando yo estoy buscando supremacía a través de los dones que Dios me dio. Entonces ahí tendré que dar cuentas a Dios en el día del juicio. Los dones fueron dados para edificar a la iglesia, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Dios ha decidido equipar a los creyentes con dones especiales a fin de bendecir las vidas de otros cristianos y edificar su iglesia. 1 Corintios 12, 14 al 31 nos habla de algo muy interesante. ¿De qué nos está hablando el Señor? En otras palabras, dice allí: además, el cuerpo es un solo miembro. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Esto es un razonamiento simple que hace el apóstol Pablo, ¿ok? ¿Y qué nos quiere indicar aquí? Pues el Señor nos quiere indicar que todos tenemos una función especial y primordial. Puede que aparentemente humilde, pero sin esa actividad humilde la iglesia no marcharía.
Y luego en el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego habla del amor. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una acción doble. Primero Dios, en el versículo 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Eso lo puso Dios, ¿ok? Y en el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿A qué se está refiriendo? Los dones mejores puede que se esté refiriendo a 1 Corintios 13. ¿Cuál es? El amor. También puede estarse refiriendo que hay dones, pero también hay talentos. Es decir, que tú y yo tenemos que hacer desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Sin embargo, al seguir leyendo la Biblia, encontramos que envidiar los dones es una señal de ingratitud hacia Dios y de duda de su soberanía y de su sabiduría al momento de repartir los dones. Ahora, los dones espirituales fueron dados para servir, no son para tu santificación ni la mía, ¿ok? No son para satisfacer la curiosidad, ni son una herramienta contra el aburrimiento. Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, son en términos de suplir nuestras necesidades espirituales, ¿ok? No son para eso. El resultado es que si nosotros pensamos que los dones son para nosotros, sería una visión antropocéntrica. Antropo, hombre, céntrica, centro. Pero los dones están enfocados en que nosotros sirvamos a Dios. ¿Ok? Los dones fueron dados por Dios para cumplir propósitos divinos, para fomentar la unidad de la iglesia, para edificar la iglesia. Son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios. Y son dados para glorificar a Dios. ¿Ok? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, hay varias listas de dones espirituales que puedes consultar, ¿ok? La lista primera está en 1 Corintios capítulo 12, verso 7 al 11, y también está en el versículo 27 al 31, es la que acabamos de leer. Y el 7 al 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos dones de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace cada uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ves? Primero son obras del Espíritu Santo, no nos pertenecen. Por otro lado, el discernimiento de espíritus es un don. Y hay algunas personas que utilizan los dones o supuestamente dones del Espíritu Santo para ensalzarse ellas o para dar cierto sello de credibilidad a su mensaje. Eso fue al comienzo del ministerio de la iglesia en esta tierra. Pero ahora sabemos que también tenemos un enemigo que está trabajando para que las almas sean confundidas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí tenemos que dejar bien en claro que Dios no dejará que los miembros de la iglesia queden sin ayuda para cumplir su misión. Ahora vamos hablando un poquito del don del discernimiento. ¿Ok? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto. Me gustaría que me acompañes con tu Biblia y vamos a Primera de Juan, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1
al 3. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ok? Esto es un texto que tenemos que estudiar siempre o cada vez más. Aunque no hay dones espirituales genuinos, también hay dones espirituales que no lo son. Entonces, por eso es necesario el discernimiento de espíritus. ¿Ok? Algunos aceptan la validez de los dones espirituales hoy día y han colocado énfasis, por ejemplo, en el don de hacer milagros, en el don de profecía, en el don de lenguas, a fin de preservar a la iglesia en la verdad y la unidad, para salvaguardar a los miembros de seguir a falsos profetas y ser engañados por falsas señales y milagros. Dios da a la iglesia este don del discernimiento. La madurez bíblica, el conocimiento y la fidelidad a la palabra de Dios, en fe y práctica, son necesarios para hacer evaluaciones apropiadas. La base para todo discernimiento es la palabra de Dios. Únicamente al probar todo según la palabra podemos estar seguros si lo que estamos escuchando o viendo es verdaderamente del Señor o si proviene más bien de otra fuente. Me gusta mucho esta cita del espíritu de profecía. Dice Elena de White: la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Por esta razón el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo puede llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Deben establecerse sanatorios y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica misionera genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 62. Qué bueno sería, qué útil sería que además de nuestros hospitales que tenemos, se establecieran pequeños lugares, sanatorios, donde la gente vaya y disfrute de los 8 remedios naturales. Sí, pueden haber iniciativas de hermanos que responden al don que Dios les ha dado. Sin embargo, qué lindo sería que como iglesia organizada sigamos propiciando el surgimiento de estas instituciones con gente especializada. ¿Para qué? Para que muchas personas encuentren ahí no solo alivio, sino paz, esperanza, en la vida devocional y en la vida de salud que propone la Biblia. Muchas gracias por estar con nosotros cada semana. Valoramos que escuches este repaso de la lección. Dios te bendiga, que Dios te cuide y te guarde. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu hijo y por tu hija. Ha de estar pasando problemas muy difíciles. Dale, Señor, la sabiduría para darse cuenta qué debe hacer y qué no debe hacer. Y dale fuerza de voluntad. Si estoy hablando, Señor, a alguien cuyas decisiones son como cuerdas de arena, ayúdalo y ayúdala. Querido Señor, también te suplicamos humildemente que puedas trabajar en el corazón de este jovencito y de esta jovencita, para que, Señor, cada vez estén más cerca de ti. Oh Señor, humildemente suplicamos tu compañía y tu bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén.